ese gran Dios al que nosotros servimos, ese gran Dios lleno de gracia, de bondad, ha estado con nosotros desde que hemos iniciado esta reunión y desde antes. Pero aquí en esta congregación de sus hijos, Dios ha querido hacer algo contigo, ha estado llamándote, ha estado atrayéndote, ha estado cuidándote y bendiciéndote. Tenemos que tener muy presente este hecho, que Dios está con nosotros, que Dios ha estado aquí desde que hemos empezado este tiempo de reunión y está ahora mismo moviéndose en medio nuestro. Él nos considera a nosotros sus hijos y Él está haciendo algo por sus hijos, está trabajando con sus hijos, está queriendo prodigar de sus bendiciones a sus hijos. Ten presente esto en todo tiempo de tu vida. Cuando salgas de esta reunión, también Dios está contigo, haciendo la misma obra. En cualquier día de la semana, ten presente que Dios está contigo. Hay una labor que Dios desarrolla para con sus hijos. Y esta labor, en parte, Dios la compara con la labor materna. Y quiero en esta mañana llevarles a pensar en este hecho de la labor que Dios desarrolla en nosotros como lo hace una madre para con sus hijos. Estamos en el mes de la madre, la semana pasada fue el Día de la Madre aquí en España, pero ahora este domingo, el segundo domingo para muchos otros países también es el Día de la Madre. Y nosotros que tenemos nuestras madres por ahí, por América, están celebrándolo ahora. Entonces quería traer también en esta mañana ese reconocimiento a la labor materna que viene desde Dios, porque Dios ha puesto esto en ellas, porque Él lo tenía. Y Él mismo usa esta figura materna para entender en algo la labor que Él hace por sus hijos. La primera cosa que quiero señalar es uno de los nombres que Dios utiliza para darse a conocer, El Shaddai. Palabra que tiene una raíz femenina, que significa el amamantador, o el sustentador, o el todo suficiente. Y hace esta comparación para decir, lo que es el pecho de la madre para su tierno hijo, lo es Dios para con sus hijos. Todo lo que el hijo necesita, lo encuentra en el pecho de su madre. Todos los minerales, las proteínas, las grasas y todo lo que su cuerpo necesita para desarrollarse está allí. Y Dios se compara de esta forma con ese nombre del Shaddai, el Dios amamantador, para decir todo lo que sus hijos necesitan está en Él. Él es todo suficiente, no necesitas nada más. Es una de las cosas que hay que tener presente respecto a nuestro buen Dios, que Él es el Shaddai, Él es nuestro amamantador, nuestro sustentador, el todo suficiente. De ahí se deriva la palabra el todopoderoso, el Shaddai. Quisiera que vayamos a Mateo, capítulo 23 y el verso 37. Ahí lo tienen en pantalla también. Unas palabras de Jesús, refiriéndose a Israel, llamándole Jerusalén. Está hablando de todos sus hijos, de todo su pueblo. Y dice Jesús estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Nuevamente, Jesús está tomando la participación de Dios para con su pueblo en la forma de una gallina, en el aspecto materno de esta ave. ¿Qué hace la gallina con sus polluelos? Los llama. Ellos saben la voz de la madre, saben el tipo de sonido que significa vengan, vengan. Y entonces los polluelos vienen y se reúnen debajo de sus alas. Y así se está comparando el llamado de Dios para con sus hijos. Vengan, vengan debajo de sus alas. ¿Qué hay debajo de las alas de una gallina?
hay protección, hay calor y hay desarrollo. El huevo empieza su proceso de incubación por el calor. Es el calor también el que va a determinar el sexo, si va a ser macho o hembra. Pero es el calor el que empieza a formar esa cría dentro. Y cuando ya salen del cascarón, todavía necesitan estar debajo del calor de la madre para seguir su desarrollo. Un pequeño polluelo que rehúsa ponerse debajo de su madre, es muy probable que al día siguiente amanezca muerto por falta de calor, de abrigo, y porque no es lo suficientemente capaz todavía de sostenerse. Y esa comparación la emplea Dios para con él, diciendo: muchas veces he tratado de juntarte y de darte mi protección, y de darte ese amparo que tú necesitas, y ese abrigo que necesitas, y ese desarrollo que tú necesitas, pero no quisiste. Y es sorprendente cómo es que Jesús dice que Dios le habla así a su pueblo, diciéndoles: yo siempre he querido juntarles a ustedes. ¿Cómo es posible que no quieran estar bajo ese cobijo de Dios? Y es que eso se da hasta en la realidad. Nosotros mismos muchas veces nos escapamos de la protección de Dios, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, de acuerdo a cómo pensamos que va a salir mejor, de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a nuestras astucias, de acuerdo a nuestras fuerzas. Queremos sustentarnos, queremos desarrollarnos, pero fuera del control de Dios. Y ahí es donde fracasamos. Eso se da actualmente en los creyentes que no se someten a Dios, porque estar debajo de las alas de la ave es someterse a lo que dispone Dios en este caso. Es así como Dios se está comparando a esta ave, diciéndole a sus hijos: vengan a mí, en mí hay sustento, en mí hay protección, en mí hay desarrollo. No te puedes desarrollar fuera de mí. Eso tenemos que entenderlo todo lo que somos hijos de Dios, que tenemos que estar bajo la sumisión de nuestro Dios, bajo su amparo, bajo su control. Él es el que pelea por nosotros. ¿Has intentado alguna vez meter tu mano donde está la gallina con sus polluelos y que no te conoce? De hecho, que te vas a llevar unos picotones. Y hasta algunas veces he visto a las gallinas cómo saltan y atacan al que se acerca y es desconocido. Porque así es una madre, protectora para con sus hijos. Por eso emplea esta misma figura. Dios emplea la misma figura de la gallina para decir que Él es protector de ti. Quien se acerque, Él pelea por ti. Otra de las figuras muy interesantes que encontramos en la palabra de Dios respecto a la función materna es la que encontramos en las águilas. Deuteronomio capítulo 32 y verso 11 dice: como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Hay muchas cosas que podemos entender de la figura de un águila. Una de las cosas es que las águilas construyen sus nidos muy alto. Hay diferentes tipos de águilas. En Estados Unidos está como símbolo también el águila americana, que así le han puesto de nombre, o la águila calva, que en sitios donde no hay montañas, donde no hay peñascos, donde no hay cerros arriba, entonces las águilas tienen que hacer sus nidos en los árboles más altos. Y ponen sus nidos en una parte alta, ¿para qué? Eso, para protección, para que no haya una facilidad de que los intrusos lleguen hasta ahí. Pero generalmente, sobre todo las águilas reales, las que viven en las montañas, en las partes más altas, ahí ponen sus nidos. Y en unos lugares que son el borde, o sea, en el filo de los acantilados, porque también tiene eso una explicación. Uno es para que no lleguen hasta ahí, no vayan a hacer daño a los huevos ni tampoco a los polluelos que están allí. Y otra tiene la función también de excitar a la nidada para que deje el nido. Y esto es muy interesante. He estado tratando de ver algunos documentales acerca de esto. Solo hay un escrito en los años 1800
que narra la costumbre y la forma de vida de estas águilas, excitando a sus hijos para que vuelen. Es interesante cómo las águilas primero buscan un lugar muy alto para poner sus nidos. Generalmente lo ponen sobre roca. La misma idea que la encontramos desarrollada cuando Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, colocándolo en un lugar seguro. Y también acondiciona su nido con parte de las pieles que va comiendo de los animales que va capturando y comiendo, lo acondiciona encima de generalmente espinos para proteger y que no hagan daño a sus crías. Y cuando las alimenta a las crías, tiene un cuidado especial. Trae a la presa, la empieza a arrancar las carnes por pequeños trozos y pone esos trozos en los picos de sus hijos. Los va alimentando a los pollitos. Pero cuando ya estos bebés empiezan a crecer, ya se convierten en los aguiluchos. Y al principio solamente es el macho el que va y caza y trae para la comida, y la madre es la que alimenta a las crías. Pero como los aguiluchos ya se vuelven muy comelones, dragones, entonces la madre también tiene que dejar el nido e ir a buscar comida. Al principio los alimentan ellos, pero después simplemente dejan la presa y ellos se van. Y es el aguilucho el que empieza a sentirse solo y empieza a decidir qué hacer. Tiene hambre, entonces él tiene que utilizar de esas garras especiales que tiene y de su pico especial para romper él, e empezar a hacer fuerza y empezar a aprender a comer solo. Y eso en nuestra vida, ¿cómo lo podemos entender? Cuando al principio nos convertimos, y de eso me acuerdo mucho de Mirellita, que cuando recién empezó a entrar en los caminos del Señor, todo venía muy fácil. Yo le contestaba, le proveía, le solucionaba sus problemas, ella muy feliz cuando nos contaba. Pero eso ocurre muchas veces cuando recién empezamos en la vida cristiana. Pero después que estamos un tiempo, parece que Dios nos ha dejado solos. Ya no nos responde. Ya no viene fácil las cosas. Ya tenemos nosotros que lucharlas, que conseguirlas. Y es que a esos momentos se le llama pruebas. Dios dice: pero ya estás creciendo, ya tienes garras, ya tienes pico formado. Empieza a comer tú solo. Ya no vengas a que te den la comida en el pico, anda tú. Y tú extrae tus porciones para comer, tú solo. Interesante también lo que leí acerca de las águilas, que las águilas van gritando cada vez más fuerte para que su hijo se acostumbre al sonido de su voz, para que lo reconozca. Así como Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para aprender a escuchar la voz de Dios. Y las águilas ahí se paran en el borde del nido y empiezan a gritar y extienden sus alas, semejantes alas de a veces 2,5 metros, de lado a lado. No es para asustar a la cría, sino es para darle más bien seguridad quién tiene a su lado como padre o como madre, para mostrarle quién es y en quién se va a convertir esa aguilucha. Extiende sus alas, sale, vuela, y el pequeño lo empieza a ver a su madre. Y en un tiempo, cuando ya está el animal maduro, se podría decir, entonces todas esas cositas que ha puesto en el nido para acolcharlas, las empieza a sacar. Él mismo bate sus alas y las pone en una posición para que el viento las saque y solamente queden las piedras puntiagudas y queden los espinos que por ahí habían. O sea, convierte el nido en un lugar hostil, donde el águila ya no se siente, el aguilucho ya no se siente conforme. Y se va la madre y lo va dejando cada vez más solo. Viene, le da su pescado, lo que capture, y se va. Entonces pasa a veces días solo. La madre tiene el cuidado de alimentarlo, pero de lejos lo está observando. Hasta que él mismo decida un día: bueno, ya que no me vienen ni a visitar ni a alimentar, entonces el hambre lo impulsa a dar un paso más allá del nido donde está el precipicio, y ahí que venga lo que venga. Pero esta parte de que está en Deuteronomio dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas.
da a entender de un tipo de águilas, que no he visto un documental acerca de esto, solamente he leído, que la águila extiende sus alas para que el polluelo suba sobre ella y con su pico se enganchen de esas plumas muy fuertes que tiene el águila y se lanza la madre con el hijo arriba para que el hijo tenga su primera experiencia de miedo, de terror, para el aguilucho de terror. Pero es necesario que él experimente velocidad, experimente caída libre, vértigo, lo que fuese, porque ese es el mundo que va a conquistar después, que no es peligroso, sino que él tiene los medios para superarlo, para volar solo. Pero al principio la madre le enseña. Es lo que describe aquí Deuteronomio, que Dios, como una madre, como una águila, excita a su nidada para que se independice, para que vaya más allá. Y ese camino muchas veces es difícil para nosotros, son lo que llamamos pruebas. ¡Ay, por qué me viene esto! ¡Mira lo que me ha pasado! Momentos difíciles, pero que Dios lo hace con un propósito, que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú te independices, que tú te las busques por ti mismo. Es parte de lo que Dios ha puesto en la naturaleza de esas aves. Y es lo que Dios también, al poner ese ejemplo del águila, es lo que espera de nosotros. Que no nos contentemos con que nos alimenten, sino que nosotros tenemos ya que independizarnos. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que alimentarnos, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Nosotros somos llamados a eso. Y ese es el gran amor de Dios mostrado a través de estas especies maternales, la gallina y el águila, para mostrar su misericordia, su amor, su interés en que nosotros nos desarrollemos. Y hay otro pasaje en Oseas 13:8, donde Dios se va a comparar con una osa a quien le han quitado sus cachorros, sus crías, sus hijos. Y aquí ya no habla acerca del amor y el cuidado que Dios tiene para con los suyos, sino que utiliza esta figura materna de una osa para mostrar su ira, para mostrar su justicia contra los transgresores, contra aquellos que todavía no son sus hijos. Dice así en el capítulo 13, voy a leerles un poquito antes de este verso, el contexto anterior, y dice: y ahora, diciendo Dios respecto a ese pueblo, al pueblo de Israel, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Está hablando de los hombres, de los que Dios esperaba que vengan a Él y que le rindan solamente el culto a Él. Le está hablando a ellos que son transgresores y pecadores, que han caído en este pecado de la idolatría, que se han hecho fundiciones, que se han hecho estatuas, que se han hecho obras de sus propias manos, han hecho esculturas y las adoran. Como dice la palabra de Dios en otras partes, cortan un leño, pedazo de madera, una parte para quemarlo en su chimenea y otra parte, bueno, de aquí puedo sacar una imagen, y empieza a esculpirla. Una vez que la esculpe, le dice: tú eres mi Dios, y lo empieza a adorar. Y Dios dice que no se dan cuenta de esa forma tan absurda e ilógica de proceder. De un mismo pedazo de madera que una parte la has quemado, la otra parte la vas a adorar como si fuese tu Dios. ¿No se han dado cuenta cuán fácil es para el hombre crearse ídolos y adorarlos? ¿Por qué? Cuando aparece un árbol en forma de cruz, ya a cortarle los bordes y eso a ponerlo en una capilla y adorarlo. ¿Por qué? Es que el hombre es tan susceptible de caer en la idolatría. En parte pienso yo que es por lo que Dios ha puesto dentro de nosotros un concepto interno que busca de un Dios. Hay una naturaleza interna que es religiosa,
que Dios lo ha puesto para acercarnos a Dios. Y lejos de acercarnos a Dios, nos volteamos y buscamos cualquier otra cosa y le llamamos Dios, porque dentro de nosotros está esa naturaleza a hacerlo. Entonces Dios les había instruido ya a ese pueblo, a esos hombres. Les había dicho que la idolatría es un pecado muy grave y que Dios es un Dios celoso que no admite competencia. Dios solamente quiere la adoración para Él solo. Y cuando el hombre busca otra forma de adoración y otras imágenes y cae en la idolatría, eso llama el enojo de Dios. Un enojo tan grande que cuando Él da los mandamientos, Él dice que a esos hombres Dios castiga la maldad de ellos, no solamente en ellos, sino en sus hijos y en sus nietos y en sus tataranietos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque Dios es tan susceptible de que le quiten la adoración. Dios es un Dios celoso y Él quiere la adoración solo para Él. Por eso dice, no te harás ninguna imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba, de lo que está abajo, de ningún lugar. No te inclinarás a ella, no la adorarás, porque solo hay un Dios y Él no tiene forma humana como la que tenemos nosotros. Él no tiene esa forma humanoide. Por eso es que Él no quiere que le hagamos imágenes, simplemente que sepamos que Él existe y le adoremos. Generalmente caemos nosotros en la tendencia de verlo a Dios como hombre, como macho, y creemos que Él es hombre. No ponemos una figura de mujer en Dios, pero esa es una concepción nuestra, tal vez machista. Dios no es ni hembra ni macho. Él escapa de esas limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros somos incompletos, ¿no? Tenemos que buscar nuestra media naranja para estar completos, porque Dios nos ha hecho así. Pero Dios no tiene que buscar a nadie. Él es entero. Él no necesita de esas cosas a mitades que se junten. Él es completo. Entonces Dios generalmente toma la figura masculina, pero también encontramos acá la femenina, porque eso escapa de Dios. Simplemente nos lo da como una figura para que tengamos una idea, para que podamos captar simplemente el concepto. Y dice aquí, contra esos perversos, contra esos idólatras, está mi ira. Y dice en el verso 3, por tanto, estos idólatras serán como la niebla que desaparece, serán como el rocío de la mañana que se pasa, serán como el tamo que la tempestad arroja en la era. El tamo son esas ramitas sueltas que van formando esas bolas grandotas que ni pesan, que el viento las arrastra ahí, como vemos en esas películas del viejo oeste, ¿no? El tamo, que van arrastradas por el viento. Así serán los idólatras, no permanecerán. Verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y el verso 5, y lo que sigue, dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Yo te conocí en el desierto, en tierra cerca, y te di abundancia, y te sacié. ¿Y qué hiciste tú cuando te sentiste saciado? Te olvidaste de mí. Tu corazón se ensoberbeció y te olvidaste de mí. Verso 7, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Y el verso 8, como osa que ha perdido sus hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, como fiera del campo los despedazará. Dios está tomando la figura materna de una osa a la que le han robado sus crías para hacer sentir su furia, su ira. Por una parte, una osa, tremendo animal. ¿Quién osa luchar con una osa? Es un animal temible, no solamente por sus dientes, esas garras y esa fuerza. A ver, un abrazo de oso, pero de un oso verdadero, que despedaza, ¿verdad? Entonces Dios está tomando esta forma de un animal colosal, pero enfurecido porque le han robado sus crías. Así es el furor de Dios.
contra los que se apartan de Él, contra los que no le reconocen, contra aquellos que todavía no se han rendido a Él, porque no rendirse a Él es una forma de idolatría. Quienes no reconocen a Dios y quienes se han buscado otros sustitutos de Dios, sobre ellos está la ira de Dios. Entonces, por una parte, en una figura materna está el amor y el cuidado para sus hijos, pero también está la ira para aquellos que están fuera de su voluntad y en contra de Él. El último verso que quiero mencionar de una forma muy rápida es 2 de Timoteo 1:5. Pablo está hablándole a Timoteo, a quien lo llama su amado hijo, y le está haciendo un montón de reconocimientos y que lo extraña y que lo quiere a él, y después pasa a decir en el verso 5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí simplemente salto de las figuras que Dios toma, las figuras maternas que Dios toma, para tomar un pasaje en el cual quiero resaltar qué es lo que una madre debe transmitir a sus hijos. El gran apóstol Pablo está feliz con Timoteo y le dice, lo que tú eres es producto de tu abuela que se lo transmitió a tu madre y tu madre te lo ha transmitido a ti. Una madre, ¿qué debe transmitir a sus hijos? Con esto quiero concluir. ¿Qué debe transmitir una madre a sus hijos? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que una madre está siempre transmitiendo a sus hijos? Lo que ella le transmite es lo que él va a hacer después. Entonces, tienes que transmitirle las verdades de Dios, pero el ejemplo de haberlo vivido. Es lo que se conoce como transmítele la doctrina y transmítele también el ejemplo de tu propia vida. Es decir, preocúpate porque tus hijos conozcan las verdades de Dios. Enséñales, toma tiempo para enseñarle lo que la Biblia dice. Toma tiempo para enseñarle a tu hijo las verdades de Dios. Y en segundo lugar, que tu hijo lo vea en ti. Que tú eres el primer obediente de las cosas que Dios exige. Que tus hijos se den cuenta cómo tú amas en lo práctico a Dios. Cómo confías en Dios cuando vienen las dificultades. Cómo hablas cuando estás enfurecida. Porque el hijo va captando la forma de ira de los padres, la forma calmada, la forma de las alegrías. Todas las cosas que la madre vive, el hijo lo capta como enseñanza de vida. Entonces, madres, ¿qué estás transmitiendo a tus hijos? También debes transmitirle persistencia. Si tu hijo, tú has visto una cualidad en tu hijo y tu hijo quiere ser alguien, hijo o hija, quiere ser alguien, es lo normal en los hijos que estén desanimándose constantemente y estén, bueno, yo quiero ser esto, después no, yo quiero ser esto y así. Los padres tienen que ser lo suficientemente capaces de enfocarle persistencia. No, hijo o hija, esto es lo que a ti más te conviene porque tú puedes, eres capaz en esta área. Sigue. Al menos que sea una cuestión ya conversada en la cual el hijo tenga sus razones por qué quiere cambiar a otra cosa. Pero trata, padre, de ser ese canal que pueda enfocar toda la fuerza y capacidad de tu hijo hacia su objetivo final. Transmitirle persistencia. Transmítele elogio también por los triunfos. El hijo necesita ser elogiado. Algunas veces no se puede porque no hay una capacidad o una destreza en ciertas materias, ciertas áreas de la educación. Y el hijo hace su parte, pero sus notas son pocas. Los padres no tienen que estar recriminándole, sino más bien estar elogiando el esfuerzo que está haciendo. Y decir, hijo, para la próxima lo haremos mejor porque yo también me voy a meter y vamos a ver cómo aprendemos, cómo lo memorizamos, etc. Elogiar al hijo da muchas respuestas positivas y muchas gracias que dar en los hijos cuando ya son mayores, porque sus padres, en lugar de criticarles, en lugar de decirles eres un inútil, un tonto, lo que fuese, han estado ahí poniéndole la mano de elogio para que salga adelante. Y como última cosa,
Lo que tú puedes y debes hacer es orar por tus hijos. La oración es tan importante. Dios muchas veces ayuda a tu hijo o salva a tu hijo, no porque tu hijo lo merezca, porque está metido en problemas tremendos, pero cuando Dios lo hace, le dice, no lo hago por ti, lo hago porque tu padre o tu madre está orando porque yo te cuide. Esa es una verdad. Padre y madre, oren por sus hijos, bendígalos en oración, estén intercediendo por ellos en la oración. Como conclusión final, Dios toma la expresión materna para decir que te quiere y que quiere darte todo lo que tú necesitas. Él es el Shaddai, el gran Shaddai, el que todo lo tiene para que tú te desarrolles. Este es nuestro gran Dios y poderoso Dios. Bendito sea su nombre. Y nosotros, hermanos, no busquemos nuestro propio refugio, nuestra propia protección. Tenemos que meternos debajo de sus alas, bajo su cobertura, bajo sus reglas. Aprendamos esto también. Y Dios quiere que tú te desarrolles, que dejes el nido, que salgas, que crezcas, que evoluciones. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar para terminar este tiempo.